No es el hecho de solo sentarse a hacer los diagramas, porque realmente ellos, en su concepción de arquitecto, o sea, no es que se van a leer todo el libro, y etcétera, etcétera. Ellos explican realmente el cómo hacer, llevar la metodología, y es parte de lo que se necesita, que ustedes aprendan a modelar, no solo a sentarse a hacer los diagramas, sino que existen recomendaciones y cosas, conceptos y cómo llegan ellos a la fase de conceptualización, cómo llegan a la fase de análisis, qué se hace durante la fase de diseño, qué se hace durante la fase de evolución y qué se hace durante la fase de mantenimiento. Entonces decimos conceptualización. Durante la conceptualización nosotros hicimos esto, porque vos dice que se hace así, 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 y además podemos agregar los diferentes modelos que nos dice vos que debemos agregar. En la fase de análisis se hace esto, nosotros hicimos esto y estos son los artefactos que podemos determinar desde la fase de análisis. Igualmente diseño, evolución y mantenimiento. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a leer post porque no lo he leído, y voy a revisar realmente cómo lo pueden estructurar, pero lo importante acá es que ustedes también se sienten, lean la metodología. Acá vos define que los diagramas de clase tienen estas nubecitas, él define los atributos, lo que es público, lo que es privado, tiene este concepto también de pertenencia, lo que es eh, esto, como vos realmente define el diagrama de clases, ustedes tienen que definirlo durante su intervención porque ustedes van a defender esto. Este diagrama, ¿cómo lo llaman? El diagrama de objetos. ¿Y qué hace el diagrama de objetos? Eh, bueno, como yo era, o sea, yo en sí no me he informado muy bien de los diagramas porque yo era el que se está encargando de las vistas y tratar de hacer el diseño de la página. Entonces, Mm, sí. Bueno, parece un diagrama de flujo. Esto se parece bastante al diagrama de interacción. Supongo que esto muestra la parte de los objetos, el cómo interactúan los distintos objetos. El objeto pide una lista de productos y luego el inventario modificar preguntas. Eh, Parece un modelo simpático, pero no podría definir si está bien hecho. Me parece que falla en lectura o no sé cómo se lee. No sé si luego viene para acá, entonces estos numeritos como que no me ayudan, no sé qué significa el número. No sé si lo leo así, luego viene acá, luego viene para acá, luego viene para acá. Y acá es como un sumidero porque de aquí no sale nada. Pero luego es recibe enviar lista de productos. Yo supongo esto funciona igual que un diagrama de secuencia. Entonces, por definición, pareciera no estar del todo correcto. Y el diagrama de módulos, que son los módulos del sistema, tenemos el módulo de usuario, tenemos el módulo de inventario, tenemos el módulo de productos, tenemos el módulo de proveedor. Esto está bastante bien, pero no me dio chance de sacar los diferentes diagramas. Acá ustedes deben agregar todos los diagramas que recomienda Bosch, o los más útiles realmente, si son demasiados tampoco es que se van a pasar toda la vida haciendo diagramas. Igualmente con los chicos de PUT, los diagramas de casos de uso dicen que si tienen que hacer diagramas de casos de uso específicos de cada uno de los circulitos de casos de uso, pero no los van a hacer todos porque qué fastidio. Entonces van a hacer nada más que los que más o menos les resulten interesantes. Igualmente ustedes, si tienen un diagrama que les resulte interesante, deben incluir la definición de por qué el diagrama es así, por qué Post lo puso entre nubecitas, qué significan estas cosas de acá arriba, qué significan estas cosas de acá abajo. Igualmente eso lo tienen que hacer los de PUC también.
igualmente qué significan las flechas, cómo se lee este diagrama, etcétera, etcétera. Lo podemos agregar acá o en un anexo para su revisión. Las vistas, estas vistas no tienen que estar basadas en web. ¿Vos recomienda que se hagan las vistas a este nivel? Y, o sea, estuve leyendo y sí. Sí. Vale. O sea, porque se necesita tener como un diseño de qué es lo que vamos a realizar. Pero es que de todas maneras, todo eso lo vamos a tener que modificar porque como está todo esto es puro diseño web, entonces se tiene que volver a realizar, me imagino que unas cuantas modificaciones para que se vea más como una aplicación más que una página web. Este diseño parece va a coincidir. Logo entre empleados, logo de la empresa, O sea, por ejemplo, esa parte acá del esto de la palabra frame me confunde, no sé qué pasa no, acá. ahí sí fue un error mío porque Esta, no cambié los nombres. esta O sea, por pantalla, ejemplo, esta pantalla va de este lado, ¿verdad? Y supongo que si le doy aquí y entro acá, si le doy aquí y entro acá, pero como esta pantalla va primero, porque es la primera que veo de este lado, y nuevo producto, nombre del producto, nombre del producto, cantidad, precio. Tienen que mantener el orden y colocar los nombres porque yo no sé qué están haciendo acá. O sea, aquí esta pantalla se llama nuevo producto, pero si lo asociamos a un caso de uso o algún nombre que le dé el título al que está pasando en esta pantalla, yo pudiera saber qué está pasando en esta pantalla. ¿Qué está pasando en esta pantalla, amigo? Cuéntame. ese es una pantalla en donde se va a agregar un nuevo producto. O sea, si se da cuenta, en donde sale el menú, el de abajo, que es el menú del empleado, ahí, se pasó, subo un poco, aquí. Este es el menú del empleado. Aquí es donde el empleado va a poder ver la lista de los productos que hay registrados y va en el botón donde dice agregar productos en donde va a llevarlo a la pantalla arriba. Eso se tiene que lo va a tener que modificar, lo va a tener que cambiar a algo más sencillo. Entonces era nada más. Como sencillo, ¿no? El orden puede estar, que el orden se vea que estas se entregan como las interfaces del Figma. O sea, Mm, yo tengo que ver que de esta pantalla que es la grande llego hasta esta pantalla, porque si no me pierdo un poquito en la navegación. Es importante que los diseños de interfaces cumplan con la navegación y que el usuario, el cliente, les pueda ver la navegación desde el diseño de interfase. Entonces yo este diagrama de acá lo pasaría hacia acá arriba y haría alguna mención que me permitiese saber que desde agregar producto yo llego acá y después llego acá, de tal forma de que yo lo pueda ver. Entonces cuando yo agrego un producto, este agregar producto es cuando yo estoy vendiendo o cuando yo estoy agregando productos nuevos al inventario. agregando productos nuevos al inventario. O sea, nosotros no vamos a hacer nada de venta, simplemente es mantener el orden del inventario. Todos tienen que incluir los diagramas de identidad-relación. Creo que se están quedando cortos, pero empleado, no empleado, y supongo que va a esta pantalla de acá, agrega el empleado. No le coloca la password y la contraseña, o sea, se las inventa. ¿Correcto? Fallo. Ahí me faltó agregar eso. Identificación, nombre. ¿Qué se hacen estos botones? Ese es por si acaso quieres modificar el empleado ¿Y este? y el otro es si lo quieres sacar del registro. No lo sé, algo más representativo. Si usamos este de acá,
¿verdad? Este de acá. Ujú. Si usamos este de acá y este de acá. Sí, es que los quería como cambiar para que se diera, para que uno fuera como para el inventario y el otro para que fueran los empleados. O sea, si, ahí no se nota muy bien, pero si se acerca un poco más, por ejemplo, el de eliminar es literalmente es como el icono de una persona siendo tirada a la basura. Creo que mm, una imagen linda. No, no te des mala vida. Usa las mismas imágenes porque luego no tienes un diseñador que te esté haciendo toda esta iconografía y todo esto y al final quizás no sea funcional. Entonces si usamos la misma línea de iconos, ¿verdad? Esto como recomendación general. No tenemos que estar pensando nuevos iconos para cada pantalla porque cuando el sistema crezca y yo necesite agregar otro nuevo gestor, otro nuevo detalles de otra cosa, voy como este tiene sus iconos personalizados, entonces tengo que agregar iconos personalizados también para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente y se vuelve inmantenible. Entonces a nivel de diseño quizás es mejor mantener el mismo icono y solo hacer iconos especiales si es una funcionalidad nueva, extra que representa otra cosa. Además que a nivel de interfaz el usuario ya puede relacionar este icono con que va a pasar lo mismo de aquí a aquí. Y con este que con esto voy a hacer lo mismo aquí y aquí. ¿Entiendes? Ok. Ok. El viernes con tu grupo yo voy a leer lo que es la metodología Bosch y vamos a sacar entonces esto, hacemos otro meet en privado y lo revisamos bien, ¿te parece? Vale, yo le aviso a todo el grupo para estar pendiente y además también ir comenzando a, a- a aclarar esas dudas que tenemos sobre el método. Si tienes el libro, porfa, pásamelo, yo lo descargo, lo subo al Drive y lo leo. Un Dale, libro, yo comienzo a hablar con mi grupo. un libro donde hacer referencia. Ujú. Siguiente, o más ninguno quiere ver su proyecto. Voy a volver a preguntar por el grupo de materiales ferrosos y no ferrosos. No tengo su proyecto. Vamos a revisar quiénes lo integran. No sé, podría revisar el del Team Verde, pues. No existe Team Verde aquí. ¿Qué? Tengo... Faltaría sistema de control de pacientes de consultorio médico de Altagracia, de ginecología y obstetricia. El primero es el nuestro. Aplicación móvil de gestión de inventario de los materiales ferrosos y no ferrosos. No, el de Altagracia, pues el consultorio ginecológico. Elder, que te veo allí pero no me hablas. ¿Qué? Necesito el trabajo, no lo he visto. ¿Cómo Honestamente, así? ¿No lo mandamos? Se lo mandamos por el Slack, ¿no? no, ustedes no, Elder. Ah, Héctor, ya. César, Ashley, Danilo, Jonás, alguno de ellos. El proyecto yo no lo he visto, no lo he revisado, ayer lo busqué y no lo encontré. La idea era que agregaran acá las URLs para yo poder sacar los proyectos cada vez que yo necesitara. Eso mismo van a hacer aquí y lo van a hacer también en este de acá. Colocan las URLs con el archivo en Drive del proyecto. Así cuando yo vaya a revisar los proyectos simplemente voy y le doy al link y ya tengo el proyecto abierto, no tengo más nada que hacer. No tengo que estarlo buscando ni en Classroom, no tengo que buscarlo en ninguna parte. Y no se me pierde. Vamos con mi amigo Gabriel y el proyecto de Aló. obstetricia.
Sí, parece Yo, sorry por los estudiantes que no pudieron entrar. Es que no puedo ver la presentación ni ver los mensajes y tampoco me aparecen los mensajitos acá. Si alguno sabía, también pueden desilenciar el micrófono y me avisa, no sé. Profesor, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿quién habla? Elder, profesor, disculpe, es que no había podido responder cuando me citó porque no tenía el micrófono activado. Lo acabé de activar. Por favor, si puede repetir lo que acabo de decir, que como que le entendí que no pudo revisar lo que... No encontré el enlace al proyecto de ustedes, entonces yo no lo he revisado. Lo busqué en Slack, en las conversaciones privadas entre ustedes y yo, no estaba tampoco en el grupo de Slack, no lo encontré en Gmail, no sé por dónde lo pasaron. Entonces, porfa, si pueden hacerme el favor de enviarme el link para revisarlo, sería estupendo. Los de Héctor, Elder, César, Ashley, Danilo y Jonás. Voy a revisar el proyecto de esta. Bueno, hasta acá ya revisé el planteamiento del problema, realmente está bastante bien, es bastante corto, pudiera ampliarse, pero no creo que por lo menos dice menos diciendo, dice suficiente diciendo tampoco. Acá lo único que me falta en el objetivo es que pareciera que terminaran esto, porque no, o sea, dice crear herramientas y el crear herramientas suena un poquito a que solo está generando útiles y no pareciera que terminaran de hacer el sistema nunca. La factibilidad técnica está bien, la factibilidad operativa, lo que les dije, como son muchos, quizás colocarlos todos juntos y correcto, cambiar de que ustedes son estudiantes, yo los conozco, no hay ningún problema en que sean estudiantes. Aquí uno coloca ingeniero, obviamente para que se sepa quién es, pero yo sé quiénes son ustedes. No los voy a rechazar porque sean estudiantes. Acá tienen que revisar bien los títulos, todos con normas APA, tienen que cumplir las normas APA, no solo porque es reglamento de la universidad, sino porque permite la legibilidad del documento y ya este es el documento formal que van a entregar. Entonces tienen que crear las normas APA, agregar el índice y todo eso, eso lo dije temprano, pero no estaba ningún integrante de ustedes. La factibilidad económica, como le hice mención al equipo anterior, hay que cuidarnos de que sea un poquito realista y esto no lo entendí que se los puse acá. No sé por qué dicen 23, precio unitaria 60 y les da 60, o por qué tienen 1, 20 y luego les da 100, entonces tienen un problema de cálculos en los servicios. Me da un momento, voy a atender una llamada, un segundito. Aló, ¿qué pasó? Llámame más tarde, yo estoy en reunión.
unificar, el proceso unificado, el marco teórico, todo lo que tiene que ver con el marco teórico tienen que colocarlo con citas, es decir, ustedes no afirman nada, ustedes tienen que colocar de dónde están sacando esta información, y si toda la información la están sacando del libro, lo colocan, porque es que ustedes no pensaron todo esto, ustedes no están diciendo que se define como un conjunto, sino otras personas lo pensaron así, y ustedes solo pueden hacer como una explicación propia, pero basándose en lo que dicen, o sea, de dónde sacan ustedes toda esta información. Es importante que siempre la coloquen y siempre digan de dónde sacan esto. Las citas que usted pide, ¿tienen que ser a juro de los libros o pueden ser de cualquier otra fuente que sea de nuestra confianza? ¿Qué llamas tus fuentes de tu confianza? Por ejemplo, si yo, sigo a un informático que es bloguero y eso para mí tuvo sentido, puedo tomarlo como algo de confianza, pues como, mira, me pareció con sentido lo que dijo esta persona acerca de PUT, así que lo voy a poner en el trabajo. Si está publicado, sí, tiene que estar publicado, la persona tiene que ser licenciada en informática y tiene que haber prueba de que, o sea, tiene que ser de alguna forma saberse que la persona tiene la potestad de hacer la afirmación. Ok. Entonces ya esto lo expliqué, no sé si estuvieron al principio, lo que es PUT, lo que son las distintas fases, cómo van a presentar esto. Acá yo les dejé el esquema general de cómo van a entregar cada una de las fases, fase de inicio, dan la introducción de cada fase de flujo de inicio, lo que pasa en el flujo de inicio, se agrega el diagrama de flujo, que es importante, y un diagrama general de casos de uso, que es más que todo decir las cosas a nivel macro de lo que va a pasar. La fase de análisis, que incluye el diagrama de modelado de dominio, que son más que todo las clases principales que interactúan y cómo interactúan entre ellas. Luego van a hacer la fase de elaboración, van a escribir el diagrama de flujos, solo lo van a incluir los diagramas si y solo si obtuvieron cambios. Si es el mismo diagrama, no lo vuelvan a colocar, solo hagan mención de que se mantuvo igual. Y los diagramas de casos de uso específicos, es decir, registrar nueva historia médica, eliminar historia médica, etc. El diagrama de clases, los diagramas ER, el diagrama de entidad de relación. Profe, disculpe, quiero interrumpirlo. ¿Cómo se diferencia el diagrama de casos de uso del específico? Que no recuerdo haber visto esa parte. Un diagrama de caso de uso específico. Es que el diagrama de caso de uso general es como una funcionalidad bastante hacia arriba, es decir, de alto nivel. Yo en mi visión de alto nivel puedo decir que voy a hacer la gestión de usuario, aunque no debería hacer gestión de usuario, pero X. Y en caso de uso específico puede ser eliminar el usuario. Entonces yo puedo tener la gestión de usuario, puedo tener crear usuario, modificar usuario, eliminar usuario. No los puedo hacer así porque eso indica que el usuario siempre lo hace, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es que la gestión de usuario, ¿verdad? Puede extender hacia los casos de uso de eliminar, no sé qué, modificar y no sé qué. Entonces el caso de uso específico va a definir más que todo el paso a paso de cómo se hace el registro de un usuario. El registro de un usuario comienza indicando el nombre del usuario, verificar nombre del usuario, colocar contraseña, verificar contraseña,
luego se guarda, luego se le da en el botón aceptar, luego se guarda en base de datos y el usuario recibe el usuario finalizado. Entonces el caso de uso es más que todo el paso a paso, pero en específico. Es decir, un caso de uso lo tomamos y lo vemos paso a paso en específico y tiene que cumplir con lo del top down. Es decir, todas las acciones que yo coloque allí las va a ejecutar el usuario porque es un paso a paso. Y yo puedo hacer los include, usar los include y los extend. Extend son pasos opcionales que va a tomar el usuario, caminos que quizás no tome, por ejemplo, colocar cédula, el usuario puede registrarse como extranjero o puede registrarse como venezolano, entonces eso puede ser un extend, colocar venezolano o eso. Tampoco es que tienen que ser súper específicos, sino específico lo suficiente que a ustedes les sirva. Los diagramas de casos de uso se hacen tan específicos como a uno le sirva. El diagrama de casos de uso general son las funciones más generales del sistema. Es decir, hago un sistema de venta de boletos, el diagrama puede ser gestión de películas, gestión de salas, vender boletos, estadísticas y luego yo en el caso de uso específico de las estadísticas puedo colocar eh, reporte de tal cosa, reporte de tal cosa, reporte de tal cosa, mis distintas opciones y luego puedo hacer, de hecho puedo seguir haciendo diagramas de casos de uso eh, dentro. Cada diagrama de caso de uso que hagan tiene que tener su respectivo diagrama de secuencia que lo explique. Ok, profe, entendí eso. Otra pregunta. Cuando nosotros hacemos los casos de uso generales y específicos, si hicimos un solo caso de uso y puede darse el caso de que funcione de las dos maneras, de que uno sea como a la vez muy general para que no se pueda hacer general o suficientemente específico para que no sea necesario específico. O sea, se puede hacer nada más un caso de uso que funcione para ambos tipos, pues. Ok. No, porque el sistema no es tan pequeño como para no poder contemplar distintos casos de uso. O sea, sí puede darse el caso de que el sistema sea el registro de usuario y solo tenga un caso de uso bastante definido. Pero no creo que el sistema sea tan pequeño. Y si es tan pequeño como para solo contemplar un caso de uso, un diagrama de caso de uso y no necesita el diagrama de caso de uso específico, entonces deben considerar que el sistema no tiene alcance. Ok. Otra pregunta, profe. He visto algunos ejemplos en los casos de uso y nosotros lo hemos aplicado para el nuestro, en el cual cuando, por ejemplo, digamos que le damos a registrar a un usuario, por decirlo así, entonces lo que hacemos es consultar a la base de datos de que si ese usuario existe. Normalmente los ejemplos ahí están, son los casos de uso que aparecen en amarillo, que es cuando, por ejemplo, hacemos consultas a la BD. Y entonces me preguntaba si tendríamos que hacerle diagrama de secuencia a ese tipo de casos de uso, porque no hemos sabido cómo hacerlo. Y también su propio cuadrito de definición. Es que cuando ustedes van, a eso es lo que les estoy diciendo, o sea, el caso de uso, que yo se los marqué aquí, les dije que todo esto no iba. Cuando ustedes vayan a hacer el diagrama específico de esto, van a ver que el ginecólogo va a revisar, luego qué sé yo, dice revisar o editar. Fíjense que yo no puedo hacer esto acá. ¿Entendieron lo del include, verdad? Sí, el include son cosas que pasan a juro cuando se va a hacer ese caso de uso. Si yo entro a este caso de uso y hago el editar, tengo que a juro editar y tengo que a juro borrar el usuario. Entonces la historia, cuando termine voy a tener que borrar la historia, entonces no sé, mejor que nadie entre a este módulo porque me está echando a perder el sistema. Ya. Estos son STEM porque no es obligatorio, o sea, no lo tengo que hacer. Puedo hacerlo, pero no lo tengo que hacer. No es algo que yo deba hacer. Acá Entendido. yo meto estas dos cosas acá dentro de ¿verdad?
Y yo en este diagrama o en estos casos de uso, donde voy a exponer lo que es revisar y editar, yo puedo dividirlo en revisar, editar, eliminar. Y me quedan acá. Y hago los escenarios específicos. Cuando yo voy a los escenarios específicos, lo que voy a tener es que ginecólogo coloca, selecciona historia de usuario a editar. Ginecólogo actualiza, coloca los nuevos campos o hace las actualizaciones. Ginecólogo guarda base de datos. Ginecólogo recibe respuestas de UK. Entonces cuando uno va al diagrama de secuencia se ve así. Ginecólogo selecciona caso de uso. Que de hecho lo hicimos así. En el diagrama de secuencia fuimos más específicos de los casos de uso que aparecen en verde y les pusimos más pasos. Pues tal vez eso lo podemos usar para basarnos en el caso de uso específico. Y luego se ve cuando yo le doy acá y luego hacemos ese que es como una cosita que le da directamente hacia el mismo foco, que es guardando en base de datos. Normalmente se coloca, no es necesario porque en realidad cualquier persona con 3 dedos de frente asume que si algo va para la base de datos es porque se va a actualizar o porque se va a realizar la acción que está escrita en el mensaje. Es decir, si se dice insertar usuario, entonces ya uno sabe que se va a guardar. Si dice eliminar usuario, ya uno sabe que lo que va a pasar es que en base de datos se va a borrar. Pero eso se ve en el mensaje que va acá. Entonces yo todo esto de lo que están haciendo, el editar y todo eso, lo pueden colocar como stems o colocar los casos de uso directamente acá y luego definir los casos de uso específicos, y en los casos de uso específicos ustedes van a hallar los diagramas de secuencia, que esos diagramas de secuencia son los que me van a permitir a mí ver cómo va a fluir realmente la interfaz. Entonces acá registro de historia, consultar cédula, se busca el paciente. Yo supongo que cuando colocan las entidades así es porque están haciendo a través del modelo, ¿correcto? Que a través del modelo. Nosotros pusimos el cuadro de paciente, es como la pantalla de paciente. Cuando hacemos la flecha que vuelve a la barra, o sea, la que por ejemplo dice buscar paciente, es cuando se hace una búsqueda de la base de datos. Es lo que entendimos que teníamos que hacer. Pero esto es una pantalla. Ya va, déjeme leerlo. Registrar nueva de historia. Un momento. No, no me equivoqué. Creo que sí, lo de paciente sí creo que es la BD. El modelo. Sí. Pero por eso creo que no lo veo con mucha definición, pero creo que le pusimos en el nombre de paciente 2 puntos al principio para denotarlo. ¿Qué denotan los 2 puntos? Que es un objeto, es como una entidad de guardado, pues, donde se han guardado los datos. Supongo que porque asumen una ORM. ¿Con qué tecnologías dice que están trabajando? Se me olvidó. Para este proyecto intentamos aplicar MySQL, vamos a usar Python con Visual Studio Code y Tinker para las interfaces, y bueno, ya está leyendo allí por lo que estoy viendo. Sí. ¿Y van a usar algún framework o no? De momento no lo hemos contemplado porque no sabemos todavía no se nos han presentado esos requerimientos y no tenemos mucha experiencia haciendo aplicaciones de escritorio. Simpático. Eso lo tienen que definir en la fase de inicio. Ustedes están en la fase de elaboración. Ok. O sea, la cosa es que como no sabemos, no tenemos la experiencia, no supimos poner eso en los requerimientos. Supongo que podremos hacer las correcciones después sobre la marcha, me imagino. O supongo que también estaría mal si lo hacemos así, porque es un tradicional, no debería de hacerse así. No, sí, se pueden hacer correcciones sobre la marcha en la siguiente iteración, pero lo normal es que no. Okay. Acceso concedido, registro de historias, consultar sola. Fíjense que no
Ni en los diagramas de casos de uso específico ni en los diagramas de secuencia vamos a contemplar los ciclos, las secuencias negativas. Porque O si, sea que no, o sea, en sí, los diagramas sí me tengo que asumir que hubo un éxito sí, porque es que todo esto en, tiene... en la tarea. Escucha, fíjate cómo funcionan los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia siempre ocurren. Cada una de las flechas que están indicadas allí siempre ocurre. Es decir, no se contemplan alternativas. Yo estoy diciendo lo que pasa cuando se registra una historia. Si yo quiero hacer un diagrama de secuencia para cuando no se encuentra el paciente, entonces tengo que hacer otro diagrama de secuencia que contemple esa opción. Si yo quiero hacer un diagrama de secuencia para cuando X o Y, cuando me devuelve un error, tengo que hacer ese diagrama de secuencia. Acá lo que hacemos es hacer solo los diagramas positivos, porque todas las flechitas deben cumplirse, no son como alternativas. Pero creo que si no nos lo enseñaron en sistemas 1. A nosotros sí nos contemplaban los casos negativos cuando, por ejemplo, o sea, simplemente entendíamos que si no se daba la tarea, si hubo un error, o entonces simplemente se interrumpía la secuencia devolviéndola para la anterior. Pues. Lo voy a revisar, pero si eso fuera factible, yo contemplaría que existiese alguna otra flecha o algún indicador que me indicara que se está rompiendo la secuencia, porque entonces yo no sé si cuando yo registro la historia nueva, cuando yo lo estoy leyendo, me dice registro fallido, mensaje de error. Entonces pasa el mensaje de error y luego registro exitoso, mensaje exitoso. Entonces no sé si notas que se rompe la secuencia, no es legible. La idea es que se lea así, ta, 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 ta. Cuando yo busco paciente, me debe devolver los pacientes. Lo que pasa es que acá no me quedó claro de qué pasó aquí, hay como dos alternativas. Sí, pues nosotros también tuvimos problemas entendiendo ese inconveniente y no encontramos nuestras anotaciones de la anterior materia para poder corregirlo, pero pues, bueno, sí, viéndolo como usted lo ve, se ve más sencillo, la verdad. Eh, para mí si lo hacen así está bien, o sea, si solo contemplan los casos correctos y el caso como si se fuera a cumplir cada una de las flechas. Porque lo que buscamos es que el desarrollador cuando se siente, ¿verdad? Solo se siente a hacer esa funcionalidad y solo se concentre en lo que va a pasar realmente. Y luego se colocan las alternativas sobre lo que está pasando. Entonces nosotros no, los periquitos de cuando ocurre un error son demasiados. A veces son tantos que pueden nublar el diseño lógico. Entonces es preferible verlo desde arriba, desde alto nivel, donde no ocurren errores, como que si todo fuera a pasar muy lindo y así se puede contemplar mejor el sistema, porque lo que queremos acá es contemplar el sistema, contemplar lo que pasa, contemplar lo que ocurre. ¿Sería necesario un mensaje de error, un caso de error? Sí, y solo si realmente es importante. Ok, entendido. Es decir, un registro fallido es algo que ni sabemos el por qué ocurre, en el diagrama de secuencia no está escrito. Puede que se haya cerrado la base de datos, pero es algo fortuito. No es algo que pasa todo el tiempo, no es algo que ocurre. Aquí no puedo cancelar el registro, el único que puede cancelar el registro es el usuario. O sea, el registro... Profe, disculpe, ahí lo quiero interrumpir. Nosotros asumimos que, por ejemplo, el usuario que está ejerciendo acciones sobre el sistema, sus acciones suceden en todo momento de las barras. Es decir, por ejemplo, cuando el usuario doctor hace acceso concedido al menú, el que está haciendo las acciones del menú, como por ejemplo registrar historia, las hace el propio usuario también. Eso es lo que entendimos del diagrama de secuencia, por ejemplo. Todas las acciones que van hacia registrar nueva historia, de parte del menú, las ejecutó también el usuario doctor. ¿Me entiendes? ¿Ustedes están seguros? ¿Lo revisaron en UML? No encontramos una definición clara, pero vimos bastantes ejemplos y los entendimos así. Pásame los ejemplos, yo los reviso y los veo, porque normalmente, o por lo menos
Lo que yo normalmente hago es para poder definir si esto lo está haciendo lógica interna de la pantalla, porque yo puedo decir, la pantalla misma decidió hacerlo porque recibió un mensaje desde acá y ese mensaje lo controló la pantalla y la pantalla le envió otro mensaje a otra entidad y así se fueron comunicando entre pantallas, pero el usuario nunca hizo un clic o nunca movió un dedo. Pero si yo necesito que el usuario mueva un dedo, yo lo marco acá porque yo así sé que la acción es controlada, no es ¿Cómo así? programable. O sea, ¿cómo usted denota que la acción, por ejemplo, registrar historia de menú, la hizo el usuario o la pantalla misma? Porque viene desde acá. El usuario le indica registrar, eh, quiero registrar una historia, luego viene esta flecha desde acá que indica que empieza el registro, se va hacia acá y todo esto, pero es el usuario el que lo está haciendo. No sé si me entendiste el por qué. Sí, un poquito, pero Lo que la cosa pasa es que no que me queda claro es de cómo. cuando el usuario lo vaya a programar, cuando el desarrollador lo vaya a programar, él va a entender que la acción la inicia el usuario. Es decir, el usuario fue el que seleccionó registrar historia. Hizo clic XY, pero eso es un mensaje que fue desde aquí hacia el menú, supongo. Seleccionar, registrar historia. Entonces, abrir pantalla, registrar historia es el mensaje que se le pasa acá y desde acá le llega a la interfaz. No sé. A nosotros como lo entendimos es, por ejemplo, en este caso, doctor, la parte de acceso consentido la sacamos del login. El doctor hizo buen login y entró a menú. Dentro de menú le dio a registrar historia. Dentro de registrar nueva historia clínica le dio a consultar cédula y la base de datos hizo la consulta. Le devuelve mensaje de registrado o no registrado y entonces ahí sigue la secuencia. Pero nosotros asumimos que la presencia del doctor se hereda conforme va entrando acciones en las barras del menú, pues. Lo voy a revisar porque me parece que tenemos dos conceptos distintos, pero yo, según lo recuerdo, el doctor, o sea, las interacciones, lo que pasa es que normalmente para cada diagrama de secuencia existe una sola interacción del usuario con la página, porque es el que va a desencadenar toda la demás secuencia. Por eso es que este menú acá no tiene razón de ser. Yo habría colocado esta entidad directamente porque el caso de uso se llama registro de historia. Entonces, él acá envía el mensaje de registrar historia porque lo que el usuario quiere hacer es registrar historia o envía los datos de la historia porque no sé de dónde salen los datos, no queda claro si registrar historia tiene todos los datos de la historia y estos datos son los que viajan acá a consultar cédula, pero fíjate, yo aquí hice consultar cédula, entonces ¿dónde le coloco los datos? Acá, pero me dio los datos la página. Vale, voy a hacer una revisión de los diagramas de ese. Profe, eso se explica por los diagramas de bajo nivel. O sea, por ejemplo, nosotros, pero diagrama de bajo nivel, perdón, las interfaces de bajo nivel. Nosotros, por ejemplo, vimos que el doctor le dio al login, en el botón del login y entró al menú. La parte de registrar historia desde parte de menú es cuando el usuario le dio al botón registrar historia, porque existe un botón en el menú para entrar a la pantalla de registrar nueva historia clínica. Después, en la pantalla nueva historia clínica, escribió una cédula y entonces en esa parte nosotros decidimos que si el usuario ya fue registrado en el sistema, entonces se hace una consulta para ver si el paciente existe. Y si el paciente existe, la pantalla ofrece un autocompletado de los datos. Claro, yo entiendo la secuencia. Lo que te estoy tratando de decir es que el menú no cacho el sentido allí. Te subes un nivel o te bajas un nivel y el menú no está contemplado en el registro de historia. O sea, la forma en la que yo llegué al caso de uso no,
debería ser contemplada si no genera ningún beneficio. El saber que yo vine del menú, realmente aquí no me está aportando nada. A mí me está aportando esta secuencia de acá. Cuando esta secuencia se cumple, yo sé que he terminado, ¿verdad? Acá te faltan las X, ta. No sé si fue que mi recorte yo no las puse. Que es cuando se muere. Eso, pues eso es como yo recuerdo los diagramas de caso de uso. Acá ingresar datos, enviar datos, validar datos en el usuario, acceso negado, no contemplar los mensajes de error y acceso concedido. ¿Ve? Entonces es la entidad usuario la que me lleva al menú. Cuando alguien la vaya a programar va a decir que en el modelo del usuario, que es el que me está guardando la base de datos, es el que sabe que me va a pasar al acceso concedido. Cuando en realidad quien obtiene esa respuesta es que la entidad usuario le dice, ay sí, ya te guardé, chévere, ya te di el login, chévere. El login recibe el login, la validación de datos, y es la que me manda hacia el menú, porque el usuario es una entidad. Sobre eso, estoy entendiendo lo que dice, pero nosotros teníamos un inconveniente, una discusión por eso, porque en los diagramas de secuencia, por ejemplo, por mi parte y uno de mis compañeros decíamos que no debería haber una flecha que va, por ejemplo, de login a menú atravesando a usuario, o si podría ser posible. Sí. No vimos ejemplos que lo contemplasen, entonces no, por ejemplo, yo pensé que no se podía. Creo que sí, no los he visto, no estoy seguro, pero también lo pueden organizar de tal forma de que no sea necesario. Siempre que no pase por sobre el foco. ¿Cómo pasa por sobre foco? El foco es este cuadrito blanco que hacen aquí. Ya. O sea, tendría que pasar por acá abajo. O sea que podríamos poner la flecha que va de login a menú fuera del foco de la entidad de usuario, y si necesitamos volver a hacer cosas con usuario, abrimos otro foco. Claro, porque recuerda que este foco lo único que me dice es si la entidad está activa en ese momento. Cada vez que nosotros hacemos un acceso, por ejemplo acá, acá realmente el foco es pequeñito aquí. Luego se vuelve a abrir otra vez acá. ¿Por qué? Porque cuando yo devuelvo, ¿verdad? Cuando yo devuelvo, lo que me preguntaron es como cuando yo entro a una función. Esto que pasa acá es como la entrada a una función. Yo entro con mis argumentos, tengo el foco, esta entidad tiene el foco, entonces lo marco en este cuadrito. Obviamente estas entidades no pierden el foco porque son las que están llamando y están allí en la espera, ¿verdad? Pero esta, una vez devuelve el resultado, pierde el foco, es decir, el cubito se reduce hasta allí y se vuelve a abrir cuando está aquí. Entendido. Eso lo que me indica a mí es que en este momento quien tiene el foco, quien está ejecutándose es este. Y que esa entidad está activa. Pero mientras no se le esté preguntando nada ni esté esperando por nada, esa entidad está apagada. Entendido. Consultar historia, cargar historia, mostrar historia, ingresar solo. Eso sería revisar más que todos los diagramas de secuencia para ver que estén bien, eliminar todas las alternativas y agregar los diagramas faltantes. Acá les coloqué este diagrama, si no lo revisé. ¿Este diagrama cómo lo llaman? ¿Este es el diagrama qué? Este es el diagrama entidad-relación, profesor. Entidad-relación. Sí. El diagrama pero... Disculpe, profe, no, hasta lo estoy leyendo y no sé por qué le pusimos el UML. Sí, es que yo pensé que era el diagrama de modelado de dominio, pero luego vi FK y no sé, que no concebí no he visto esta nomenclatura. ¿La usaban antes?
Eso es eso es un diagrama que se hace para diseños de bases de datos, profe. Por ejemplo, ahí definimos a doctor, que tiene tantos atributos, que tiene un atributo clave, o sea, que tiene claves foráneas, ese tipo de cosas. Eso para bases de datos relacionales. Ajá, pero ¿qué es FK, qué es CK, qué es CK, qué es clave? FK es Foreign Key, que es una clave foránea, porque lo que pasa es que el diagnóstico obtiene la cédula del paciente de la tabla de paciente, es decir, que hay una dependencia entre esas entidades. O sea, hay una dependencia de parte de diagnóstico hacia paciente. Es decir, que por ejemplo, que si se borra el paciente, un diagnóstico con la cédula de ese paciente se tiene que borrar, como un efecto cascada, ¿me entiendes? Ahí sí eso se denota. Eso no podría pasar. ¿El CK? No puede, el CK significa que es una clave es una clave compuesta. Porque ¿qué pasa? Que el diagnóstico por la cédula misma no puede tener un campo, no puede ser un campo clave. Es decir, que un diagnóstico no se puede identificar nada más por la cédula del paciente porque pueden haber varios diagnósticos para el mismo paciente. Por eso se denota en la flecha que va de uno a muchos. En ese caso, entonces definimos que la clave debería ser compuesta por parte del paciente en su fecha de diagnóstico y la cédula del mismo. Es decir, podría existir un diagnóstico de varios diagnósticos para el mismo paciente, pero se podrían diferenciar en que se hicieron en diferentes días. ¿Quién les enseñó este diagrama? El profesor de bases de datos en la clase de diseño de bases de datos. Sí, primera vez que veo este diagrama así. Sí. De hecho, también aparece, este tipo de diagrama aparece en uno de los videos que usted mandó sobre diseño de diagramas de DER en Lucidchart. ¿Sí? No vi todos los videos realmente. Lo que pasa es que o sea, no me identifica cuál es la clave primaria en esas relaciones. Por ejemplo, en doctor y en paciente se nota muy obvio. La clave de, por ejemplo, de doctor es su nombre, ya que solamente es un usuario. No. ¿Cómo así? ¿Cómo que no? No puedes colocar la clave como el nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disculpe, o sea, supongo que si, nosotros asumimos que si en ese sistema solamente va a haber un usuario, ya que es un sistema de escritorio que nada más va a ser para una persona. En ese caso, el usuario puede modificarse, pero no puede añadir un nuevo usuario. Así primero, que no contemplen los sistemas como que si la escalabilidad la maté. O sea que no, es verdad, esos sistemas no, en ese sentido no es escalable, no podemos meter más usuarios dentro del sistema. Yo no puedo concebir mis sistemas como que si fuesen una caja cerrada que yo estoy haciendo y aquí la escena se va a mantener toda la vida. Si yo lo puedo hacer escalable, lo hago. Por lo que no puedo concebir que un doctor exista. Si yo voy a colocar de campo clave el nombre, porque supongo que pensaste en usuario y contraseña, entonces lo voy a llamar usuario. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Si yo coloco nombre Alejandro y puedo ser yo Alejandro encargado del sistema hoy, pero mañana yo quiero dejarle el sistema a mi sobrino Alejandro y quiero saber qué hacer en el sistema, ¿verdad? Entonces no voy a tener diferenciador, voy a tener la misma clave para los dos, voy a tener el mismo nombre para los dos. Entonces, pero nosotros ofrecemos en el sistema la capacidad de modificar los atributos del usuario, pero más no añadir nuevos usuarios. ¿por qué no podría? Porque yo no podría meterme en base de datos y agregar un nuevo usuario. Cuéntame. Nada, simplemente por temas de seguridad y como no pensamos en la escalabilidad en ese sentido, simplemente lo dejamos así, que sea nada más un usuario, ya que solamente va a ser para una institución y esa institución la va a mantener. Esta parte de consultas clínicas, como es un tema privado, solamente lo va a manejar el mismo doctor que inserta las historias, así que solamente necesitamos un usuario al fin y al cabo. La institución es un ente público, privado, XY, decide contratar a otro equipo de desarrolladores, el equipo de desarrolladores se mete en base de datos, coloca un nuevo usuario. En fin. Volviendo al tema del diagrama, ya corregiremos a doctor, pero por ejemplo, en el caso del paciente, cada paciente será identificado por su cédula. Por su cédula aparece con campo clave. En el caso del diagnóstico, él tiene dos campos claves que son compuestos, es decir, su campo clave son dos atributos compuestos, que es la cédula del paciente y la fecha en la que fue hecho el diagnóstico. Okay. En ese caso, la cédula se puede registrar en el diagnóstico, pero
Ok, amiguito, de los pacientes, yo creo y ¿Me considero entiendes? necesario que me tengas la fecha de nacimiento para saber la edad, porque de acuerdo a la edad yo puedo saber, eh, la persona que esté usando el sistema puede saber más o menos tales cosas. Esto es un sistema para ginecología. Si ya la persona es mayor de edad, si ya la persona pasó la menopausia, etcétera, 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 etcétera. Y de acuerdo a eso, el médico también puede saber varias cosas. Entonces el sistema debería de contemplar eso. Es probable que todos sean de sexo femenino, pero también lo vas a agregar por razones comunes. Eh, Vas a agregar tanto el teléfono de la persona, que va a ser un campo opcional, el correo de la persona, para yo poder también tener y contemplar esos datos. Cuando un doctor hace un diagnóstico, ¿verdad? La persona que está registrada en el sistema en ese momento debe quedar guardada también en el diagnóstico como clave foránea de ese diagnóstico, porque es ese doctor el que hizo ese diagnóstico en ese momento, ¿correcto? No entiendo lo que me pregunta. Cuando un doctor hace un diagnóstico, es ese doctor el que hace el diagnóstico, por lo que tiene que quedar el registro de que él fue el que hizo el diagnóstico. Por lo tanto, a los diagnósticos se le tiene que agregar el doctor. Al El- doctor también se le debe agregar los campos comunes de cédula, nombre, dirección, correo, sexo y fecha de nacimiento para saber la edad del doctor. En ese caso podríamos agregar los atributos de doctor y pasarle la clave foránea del doctor al diagnóstico. Y sí, podríamos agregar datos al paciente. En ese sentido no hay problema. Exacto, en este caso el doctor tiene su cédula, por lo que la clave foránea y la clave del sistema puede ser la misma cédula, la clave que vas a compartir entre entidades, y permitirle al usuario ser simplemente una llave única en el sistema. El nombre y apellido, ¿verdad? Completo, no puede ser utilizado como clave. ¿Por qué? Porque se puede repetir, y cuando una persona, porque nosotros tenemos que pensar siempre en la legibilidad de los otros desarrolladores. Cuando otra persona va a interactuar con nuestro sistema, jamás se va a imaginar que nombre es un campo de tipo clave. Entonces se llama o usuario o se llama correo, pero yo no puedo llamar al campo nombre. Necesito que mi sistema sea legible por cualquier otra persona. Ya estamos a nivel de arquitectura, y este tipo de cosas y detalles son bastante significativos, ¿correcto? Correcto. Entonces vas a agregar allí, vas a colocar para yo saber, para yo poder tener luego un reporte de qué doctor hizo tal cosa y en qué momento, fecha de diagnóstico. Y podemos ver si con eso es suficiente. Acá agregaste pantalla, nombre de usuario, ingresar, nombre de usuario, contraseña, registrar una nueva historia clínica, consultar historia clínica, editar usuario, cédula del paciente, nombre del paciente, dirección del paciente, fecha de diagnóstico, antecedentes, evolución del paciente. Yo, Profe, quiero aclararle, ya que podría tener la duda, en la parte de registrar pacientes, de registrar diagnóstico, en esa parte hacemos la parte de evolución y antecedentes. Esas partes se complementan en un solo texto que definimos diagnóstico. Es decir, el diagnóstico puede ser definirse como la composición de antecedentes y evolución. ¿cómo? Que el cuadro de evolución del paciente y antecedentes del paciente, al final, esos dentro de la base de datos se unen y se colocan como diagnóstico solo. ¿En dónde dice eso? En el mismo diagrama de entidad-relación. ¿En dónde? Yo lo estoy viendo acá, ¿no? Eh, Los dos separados. claro, pero la
cosa es que cuando se va a mostrar un diagnóstico, se le muestra todo eso como una sola cosa, pero dentro de la base de datos son dos cosas distintas. ¿Me entiendes? Yo lo sigo viendo separado. Bueno, es verdad. La cosa es que la cosa es que nosotros vemos una entidad única, pero está bien, no olvídalo si quiere, déjalo, usted lo puede entender viéndolo. ¿Cómo? Que, Acá, que mejor. acá le vas a agregar un botón, ¿verdad? Que me permita obtener la última historia clínica de este paciente, porque quizá yo ahorita voy a verlo y quiero ver como en un pequeño modal o un pequeño alert lo último que tenía, lo último que tenía en antecedente y evolución, pero exactamente lo último, para yo saber cómo llegó el paciente a la consulta anteriormente. No sé eh, si antecedentes es necesario, porque yo en antecedentes hubiera colocado lo que está en la última consulta. No sé si... Me entiendo. Bueno, creo que lo definimos. Yo no estoy muy seguro de qué significaba antecedentes. Esto fue algo que definieron más por mis compañeros. Pero yo no tengo entendido que simplemente son como las cosas que llevaba el paciente, pues, ¿me entiendes? Pero no, tiene un significado extraño, pues, pero yo no me acuerdo ahorita. Pero aparece en el trabajo, creo. Bueno, profe, yo también estoy en el grupo de consultorio clínico. Hola María. Y yo soy María Fernanda, y esos datos fueron tomados por el propio doctor, un doctor que nos asesoró, y nos dijo que sí es necesario tener los antecedentes de un paciente, entonces era importante tener los antecedentes médicos. No, sí, yo entiendo eso. Lo que estaba diciendo es que lo que yo podía agregar también acá era un botón para ver la última historia de usuario que yo le registré a este paciente, que al final va a ser casi que lo mismo que voy a tener acá, porque voy a poder ver los antecedentes, pero es simplemente para ver en la última historia, cuando él vino la última vez, cuando la paciente vino la última vez, que tenía sus antecedentes y cómo le fue en su evolución. Que tampoco me queda claro este término, pero supongo que es cómo terminó. Ah, bueno, sí, también puede ser. Lo de evolución sí es más sencillo. Lo de evolución es lo que el paciente ha cambiado. Pues que, por ejemplo, venía de tener antecedentes por tener, no sé, dolor de cabeza y dolor de barriga, y entonces en evolución se le quitó dolor de cabeza, pero a cambio le duele un brazo. No sé, porque entonces es evolución. Pues. Y en antecedentes se le dice, por ejemplo, que ha tomado tantas medicinas, cosas como esas, cosas que le hemos recetado anteriormente. Y también, y en evolución se le pone lo que ha cambiado y lo que debería hacer a partir de ahora. Ok, cuando vayan a presentar la exposición el miércoles tienen que defender bastante bien eso, porque a mí no me está quedando claro. Y es importante. Creo que en un ejemplo abajo aparecen todos los campos llenos y podría verlo claramente. Consultar historia del paciente, se supone yo busco acá, coloco la cédula, puedo ver la fecha debería verse completa. Consultar historia del paciente, acá lo más importante es la fecha, ¿verdad? Porque repetir la historia no es interesante. Acá lo más importante es la fecha, porque probablemente yo me sé el nombre de la muchacha. Entonces yo la fecha la colocaría de este lado, haría la anotación de que esto está ordenado por fecha y que la última visita siempre va a estar acá al principio, para que cuando vaya a consultar, normalmente uno no está como que revisando lo más en fondo, o sea, lo que estaba al principio, sino uno quizá quiera ver más o menos que tenía al final o en las últimas 3 consultas o 4 consultas. En esa pantalla no lo concebimos de esa manera. La consulta de historias de paciente lo que muestra, lo que tú le ingresas primero es la cédula del paciente y te muestra todas las historias registradas para ese paciente, pero no te muestra todas las historias en general. ¿Cómo en general? Que no, la consulta de historias no te muestra todas las historias de golpe así en una lista ordenadas por fecha, sino que primero tú le agregas la cédula y después de que tú agregas la cédula te muestra una lista con todas las historias del paciente con esa cédula ordenadas por fecha. Fíjate que es un sistema bastante simpático de composición de cosas.
Esto es un componente y este es otro componente. Este amiguito de acá no le interesa realmente con qué data está llena ni con qué data se va a llenar. Y a este amiguito de acá realmente solo le interesa colocar filtro. Yo aquí puedo hacer este componente para que me muestre todas las historias si a mí me parece en mi lógica de sistema. Yo lo que te estoy diciendo es que este componente de acá lo vas a modificar para que esto de acá esté de este lado ordenado de mayor a menor, es decir, el más reciente, desde el más reciente hasta el anterior, independientemente de si es del mismo paciente, si yo le di aquí X o Y. Si es del mismo paciente, chévere. Si son de todas las historias, chévere. Si es X, chévere. Lo que te estoy diciendo es la lógica de este componente, el cómo va a funcionar. ¿Me cachas? Sí, sí, sí. E igualmente consulta revisión, y yo las puedo borrar. Sí, en la parte de editar se la puede editar y se le puede borrar. La consulta revisión es para ver la historia, o sea, Pero la se parte puede anterior. borrar. Sí, o sea, Es legal borrar la historia de usuario de un paciente. sí, sí, por si se necesita, pues. Si se necesita, ¿por qué se necesitaría? Porque fue registrada mal o porque genera confusión, cosas así. Si se borra... O usted propone que el sistema sea más estático y que se registren las cosas y no se puedan borrar. Y los sistemas son los registros son más sinceros, más sencillos de hacer, que no permitan actualizaciones. Pero si va a poderse borrar, tiene que contener algún, me va a tener que mostrar algún cartel de clave que me garantice que no se vaya a borrar por error, que el borrado sea permitido, de tal forma de que no pueda llegar una persona X y meterse en el sistema y borrar su historia de usuario porque le pareció, porque vio que el sistema estaba abierto, lo borró, X, Y, Z. Entendido. Entonces el borrar es un campo crítico y no sé si también el editar no creo que sea del todo válido. O sea, ya una vez tú escribes la historia de usuario de esa fecha, tendrías que generar una nueva historia para poder editarla. No sé si un doctor va y luego busca la historia y luego tacha las cosas y las edita. Lo pensamos como que podía editarlas perfectamente. Y ya, pues. Normalmente no. Deben ver si es un caso válido y el por qué lo van a permitir y si lo van a colocar bajo control de este mismo tipo. Porque es un escenario que puede pasar. Puede pasar que una persona llegue, edite los datos y etcétera, 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 pero no tiene razón de ser. Es como que si yo permitiera editar el detalle de la factura de una compra. Yo tengo que anular toda la factura, pero no puedo editarlo. En ese caso, si pudiésemos editar dicho diagnóstico, tendríamos que registrarlo como un nuevo diagnóstico borrar el anterior, pero entonces habría una confusión sobre las fechas. Como una confusión sobre la fecha. Si usted me dice que cada vez que yo edito una historia, tengo que borrar esa historia editada y registrarla como una historia nueva, en ese caso tendríamos que cambiar la fecha de diagnóstico a una fecha más actualizada para que se entienda que es una consulta nueva. Sí, lo que pasa es que no entiendo por qué editarías una fecha de consulta cuando. O sea, no llega un doctor y dice, ay, me acordé que cuando
cuando estaba viendo a María, se me olvidó anotar esto. Entonces, supongo que podríamos eliminar la parte de editar, dejarlo como está y ya simplemente consultar. No sé, son decisiones de diseño que va con el arquitecto y por eso te hago las preguntas, pues porque son las cosas que uno recolecta en la fase de inicio y uno debe saber el por qué se puede editar. Yo te estoy poniendo en contexto de lo que yo entiendo que puede pasar mientras yo estoy registrando la historia. Yo la registro en ese momento y no se me hace sentido que mañana el doctor llegue y quiera editar la historia de usuario, a menos que sea porque, no sé, le parece que está mal escrita de forma ortográfica, pero no creo que se estén cuidando de ese tipo de cosas. Entendido, lo tomaremos en cuenta. Y estos campos que queden en un solo campo, a lo largo. Es decir, evolución, un cuadro largo, antecedentes, un cuadro largo, completo, no media pantalla. Igualmente esto si va a ser dos columnas, pero no así como que... Puedo hacer la parte de antecedentes como cuadro completo y tal, pero lo pusimos así en el diseño de interfaz tentativa, porque si no, no nos cabía en toda la pantalla. Pues. O sea, a la hora de diseñar la pantalla en proto.io, nos costaba colocarlo, los dos cuadros como cuadro completo de pantalla, nos costaba colocarlo todo en una pantalla. ¿Entiendes? Y que yo pueda imprimir esto en PDF. Las interfaces de PDF. ¿Cómo? Las interfaces las No, quieren en PDF. las historias de usuario. Ah, ok. El doctor debe poder imprimir la historia de usuario como un recipe. Ah, ya. Es decir, lo puede llevar a un archivo, etcétera, etcétera, pero yo puedo ver esto como un PDF. Y puedo imprimir un lote o pocas, ahí tú ves más o menos. O sea, te estoy dando ese nuevo requerimiento, imprimir las cosas en PDF. Eso para que el sistema tenga más cosas que hacer, porque al final te quedó como un mini cruto. Acá te dejé algunas cosas del libro. Traten de guiarse del libro. Fíjense que acá, como te dije, introducir tarjeta, especificar código de PIN, especificar cantidad. Es el usuario que da todo este tipo de cosas. El lector de tarjeta le indica tarjeta introducida porque es lo que sabe el lector de tarjeta. Cuando el lector de tarjeta le dice al gestor de cliente, fíjate que si van pasando por sobre las cosas, el gestor de cliente me imagino lo revisa en una forma interna y solicita el PIN. Y luego el dispositivo de visualización, que es la pantalla, le muestra al usuario la petición. Fíjate que ellos lo enmascaran acá, pero o sea, le pide el PIN, pero como ya yo sé que viene de este flujo, yo sé que con petición se refiere al PIN, porque lo puedo leer así. Sí, ya lo estoy viendo. Por eso, si aquí hubiese un error, o sea, un mensaje de error, esa lectura fuera imposible. Porque yo dijera, gestor del cliente, no, hubo un error en la tarjeta. Porque puede pasar, cuando la tarjeta se introduce, ese cliente no existe. Entonces allí me corta la inspiración de lectura del caso de uso. Entonces solicitar mostrar petición, especificar código de PIN, lo está haciendo el cliente. En el teclado, escribe el código de PIN. El gestor de cliente solicita la validación del PIN al gestor de transacciones. Fíjate que esto es código interno que está ocurriendo. El cliente no tiene ninguna interacción con esto. En este punto debe haber recibido la respuesta, pero no la esperó, pero bueno. Acá le solicita la cantidad realizada a retirar, le muestra la petición, es el cliente que especifica la cantidad y a través del teclado se le envía la cantidad al gestor del cliente.
la disponibilidad del saldo, la solicitud, pero las cosas que hace el cliente a mí me gusta que queden especificadas para saber que son cosas no programadas o que la acción la está iniciando un ente no controlado. O sea, Entendido. porque es lo que nosotros tenemos que saber en qué momento hacemos las esperas. Entonces, mientras la petición la tenga el cliente, nosotros estamos esperando. El sistema, no estamos programando nada, está esperando. Igualmente estos otros diagramas de acá pueden considerar incluir cualquiera de los diagramas que dicen ayer, diagrama de modelado de dominio, ahí lo explican en el libro. Igualmente acá les dicen cómo se colocan los requisitos, porque también está escrito ahí en el libro del proceso unificado de desarrollo, y los diagramas de estado. De los diagramas de estado no los deben hacer todos, deben hacer los estados de las clases principales del sistema, pero como tienen 3 clases, probablemente tienen que hacerlas todas. ¿Correcto? Sí, supongo. Cualquier dudas y referencias al libro. El viernes hago otra revisión de lo que adelanten y el miércoles tienen que hacer la exposición de 15 minutos. Equipo de Héctor y compañía. Yo voy a parar esta grabación aquí.